Un cordial saludo, estimados estudiantes. Espero que tanto ustedes como los suyos se encuentren muy bien. Hoy vamos a recorrer de forma integrada la anatomía y la fisiología del sistema reproductor. La idea en este caso no es memorizar nombres aislados, sino más bien entender cómo la estructura se relaciona con la función, cómo el diseño de la pelvis se asocia con el parto, cómo los órganos reproductores se organizan para permitir ciclos hormonales y cómo desde la fecundación se inicia el desarrollo embrionario. A medida que avancemos, voy a mostrarles lo que aparece en cada diapositiva y lo conectaremos con los procesos como la ovulación, cambios endometriales y la organogénesis. La idea de esta pequeña clase grabada es aclararles un poco estos conceptos. Seguro pueden quedar algunas dudas, pero una vez quizás resuelta esta problemática de manera presencial, con mucho gusto podemos aclarar algunas cuestiones que se les presenten. Aquí, en esta lámina, estamos comparando la pelvis femenina y la masculina. En la pelvis femenina, la estructura global tiende a ser más ligera y amplia, con un estrecho superior más redondeado y un ángulo subpúbico más abierto, lo cual favorece el paso del feto durante el trabajo de parto. En contraste, la pelvis masculina suele ser más robusta y más profunda, con un estrecho superior más acorazado o triangular y un ángulo subpúbico más cerrado. Fijémonos entonces en la parte superior de la ilustración. El contorno del estrecho superior cambia la forma del canal por donde se debe progresar el feto. Desde la clínica y la práctica de enfermería, esto se relaciona con la mecánica del parto. Una pelvis más amplia en sus diámetros facilita el encajamiento y el descenso, mientras que ciertas configuraciones más estrechas pueden asociarse con mayor dificultad en la progresión. Eso guarda relación en mujeres que tienen, digamos, la pelvis un poco más estrechas respecto a otras que no lo tienen de esa manera. En relación con el aparato reproductor femenino, vamos a dividirlos en externos e internos. Entonces, por ejemplo, vemos algunas estructuras aquí, como el monte de Venus, que corresponde a una estructura de tejido adiposo que protege la sínfisis púbica. Los labios mayores y labios menores funcionan como estructuras de protección que delimitan el vestíbulo. Y en la zona superior se ubica el clítoris, que es un órgano altamente inervado y vascularizado con tejido eréctil. Desde la anatomía es clave entenderlo como una estructura con función sensitiva. Más en la parte inferior de las estructuras podemos identificar el meato uretral, que es la salida de la uretra, y el orificio vaginal que comunica con el canal vaginal. Las carúnculas himeneales pueden observarse como restos del himen tras cambios propios del desarrollo. La idea central en esta parte es especialmente el poder ubicar, ¿verdad? La uretra, vagina, que están muy cercanas, lo cual explica por qué desde la práctica de enfermería, el cuidado de higiene, la prevención de infecciones requiere de técnica y educación muy clara de parte de ustedes. Esta lámina muestra a grandes rasgos, ¿no? Las estructuras, los genitales internos. Los ovarios, que son estructuras como forma de almendras ovaladitas que están ahí a los lados, cumplen dos grandes funciones. La primera es producir gametos. En este caso, en el caso de las mujeres, son los ovocitos. En el caso de los hombres, son los espermatozoides. Y también cumplen una función importante de secretar hormonas, principalmente los estrógenos y la progesterona. Las trompas uterinas que están ahí a los laditos captan el ovocito y lo conducen a un epitelio ciliado, ¿cierto? Que tiene motilidad muscular y ayuda al transporte de ese ovocito. El útero que está ahí en el medio es un órgano muscular con una cavidad endometrial que cambia de manera cíclica. El endometrio quiere decir la parte que está justo en el centro, más acá en el centro, ¿cierto? El endometrio crece y se prepara. Y si no hay embarazo, entonces empieza un proceso de descamación que se va a llamar menstruación. El cuello uterino cervix, que está un poquito más abajo, actúa como puerta anatómica y funcional. Genera moco que está variando con las hormonas, modificado con la permeabilidad. Por ejemplo, los estrógenos lo hacen un poco más líquido, mientras que la progesterona lo hacen un poco más consistente. Durante el embarazo, en efecto, se forma un tapón mucoso que ayuda como protección
como barrera protectora, ¿verdad?, entre el canal vaginal y todas las estructuras que se están formando a nivel fetal. Finalmente, entonces, la vagina es un conducto muscular elástico con microbiota y un pH adecuado, que también se van a ver influidos por el estado hormonal. En esta lámina quiero destacar algunos aspectos, especialmente unos aspectos importantes y tienen que ver con la estructura muscular, ¿sí? Que está formado todo el útero. Vemos unos trazados que van de la parte superior a inferior, otra capa que está formada como en forma de 8 y otra capa que tiene como también estructura circular. ¿Cuál es el propósito? Que estas fibras musculares, el miometrio tiene disposiciones distintas, distintas direcciones, lo cual va a permitir su capacidad para evolucionar cuando esté creciendo el producto en el abdomen de la mujer y la capacidad de involucionar luego del parto cuando haya el vaciamiento, que sale el feto, sale el líquido amniótico, sale la placenta y todas las estructuras. Si no fuese así, entonces no tendría la capacidad de crecer y tampoco la capacidad de involucionar o volver a su estado natural después del parto. Si fuese entonces una estructura que no tuviese estas características, todas las mujeres sangrarían mucho, pues todas fallecerían. En términos funcionales, entonces, este diseño permite que el útero sea estable en reposo, esa capacidad de aumentar de tamaño, generar contracciones efectivas durante el parto y también esa capacidad de poder expulsar todo el contenido uterino con fuerza y dirección. Qué bonita entonces ese diseño tan particular de las estructuras uterinas. Muy brevemente vamos a mirar el trayecto anatómico del sistema reproductor masculino. Esto es un corte lateral. Vemos como principalmente los testículos producen espermatozoides y testosterona. El epididimo es el sitio donde los espermatozoides maduran y se almacenan. El conducto deferente transporta los espermatozoides hacia la pelvis, donde se mezclan con secreciones de glándulas accesorias. La vesícula seminal, otra parte, aporta parte importante del volumen del semen. Y la próstata contribuye con algunas secreciones que favorecen la viabilidad espermática, como el pH, favorecer el pH para que pues, no mueran, por decirlo, no se destruyan los espermatozoides. Y hay una glándula, se llama glándula bulbouretral, que cumple doble función, desde lo urinario y reproductivo. Por eso la anatomía pélvica también es clave para entender clínica urológica y reproductiva. Entonces, ahí en el pene, las estructuras como el glande, el prepucio se describen por su anatomía de cobertura y sensibilidad. Para hablar de ciclo endometrial y ciclo uterino, vamos a dividirlos en tres conceptos. Primero, una fase que se llama la fase de la menstruación, que son más o menos de 1 a 5 días. Hay mujeres que pueden tardar un poco más, hay mujeres que pueden tardar un mucho menos, pero regularmente vamos a hablar de esos 5 días. Eh, ¿Qué ocurre en la menstruación? Ocurre una descamación del endometrio por una deprivación hormonal, es decir, por la caída de la progesterona y de los estrógenos al final del ciclo previo, claro está, cuando no se ha dado fecundación. Luego viene la fase proliferativa, que es más o menos después de la menstruación, es decir, día 6 hasta el día 13. Aquí el endometrio crece nuevamente y se regenera principalmente bajo la acción de estrógenos, ¿verdad? Que están, ¿dónde se producen? Ya lo vamos a mirar en unos folículos, ahí en los ovarios. Y la tercera fase, que se llama fase secretora, pasa más o menos desde el día de la ovulación hasta el día 28 del mes. Depende también, sobre todo, de la progesterona que cumple un papel fundamental. En relación con la progesterona, el nombre lo dice, ¿no? Progestación, progesterona. Va en favor de la gestación. Por eso cumple un papel fundamental después del día 14, ¿sí? Porque en caso que se haya dado fecundación, allá en la trompa de falopio, entonces la progesterona va a favorecer que ese huevo cigoto se implante de manera adecuada en el endometrio y pues se lleve a cabo todo el embarazo de manera exitosa. Las glándulas se vuelven más tortuosas, se prepara un ambiente rico allá en el endometrio en nutrientes para una posible implantación. Eh, la clave entonces en este punto es que el endometrio se comporta como una especie de tejido programado, como un terreno fértil, mediado por hormonas, cambiando su grosor y funcionalidad cada mes dependiendo de la etapa.
Algunos términos claves, de pronto para tenerlos de recordatorio, menarquia se refiere a la primera menstruación, ¿no? Que se suele aparecer aproximadamente entre los 10 y 15 años de edad. Esto es muy variable, como parte del inicio de la maduración reproductiva. Y luego viene el término de dismenorrea, que se refiere al dolor tipo cólico asociado, que se asocia mucho al sangrado menstrual. Fisiológicamente suele relacionarse con las contracciones uterinas y mediadores locales como prostaglandinas. La menorrea es un término que significa la ausencia de la menstruación, y aquí es fundamental distinguir si es esperada por etapas, por ejemplo, antes de la menarquia, o si requiere evaluación clínica cuando aparece fuera de lo esperado. Entonces, desde el punto de vista o dentro de las acciones de enfermería, estos conceptos son base para la anamnesis de la mujer ginecológica, y claro está, para la educación en salud sexual y reproductiva. Muy brevemente, no voy a enfatizarme en esto, esto es como un esquema de cómo funciona la fisiología, la endocrinología del hombre. El hipotálamo libera una sustancia que se llama GnRH, que es hormona liberadora de gonadotropinas. Eso se llama en forma de pulsos. ¿Y cuáles son esas hormonas liberadoras de gonadotropinas? Tal como aparecen aquí, a nivel del hipófisis anterior, se llaman LH, que es hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Esta hormona llega entonces a los órganos blancos del hombre. ¿Cuál es el órgano blanco reproductor del hombre? Son los testículos. Y allá entonces se van a dar la producción bajo el estímulo de estas hormonas, la producción de espermatozoides. ¿Cuándo se da eso? Más o menos también en la etapa reproductiva del hombre. Durante la infancia esto no se lleva a cabo. Sin embargo, vamos a mirar como un poquito mejor la estructura endocrina de la mujer, que es un poco más compleja, por decirlo así. Más o menos entre los 10 y 15 años, como mencionamos ahorita, en el hipotálamo se empieza a estimular la producción de GnRH. Recuerden que este término GnRH se refiere a hormonas liberadoras de gonadotropinas. Las hormonas liberadoras de gonadotropinas, entonces, va a tocar la puerta aquí en la hipófisis anterior, del hipotálamo a la hipófisis anterior, y dice, necesitamos empezar a liberar estas dos hormonas, que es la LH y la FSH. La LH, como muestra el diagrama, va a actuar principalmente sobre unas células que se llaman células de la teca. Estas células son más externas a nivel de los ovarios. Y la FSH va a actuar sobre las células de la granulosa, que son unas células que están más al interior de los ovarios. FSH significa hormona folículo estimulante. Luego, la LH, como actúa sobre las células de la teca, va a captar o va a requerir más bien de una sustancia importante que conocemos todos, y es el colesterol. Actúa el colesterol, se empieza a producir unas hormonas que se llaman andrógenos. El término andro viene de hombre, masculino, ¿verdad? Antropología, andrógenos. Entonces, estos andrógenos, en este caso, empiezan a producir como testosterona y otras hormonas derivadas de la testosterona. Sin embargo, la testosterona no es una hormona característica para la mujer. ¿Qué pasa? Que estos andrógenos entran a las células de la granulosa, que han venido estimuladas por la FSH. Acá se van a encontrar con una sustancia que se llama aromatasa. La aromatasa va a transformar esos andrógenos, porque no es normal que una mujer tenga andrógenos. Entonces sufren un proceso de aromatización, y estos andrógenos se van a convertir entonces en estrógenos. Los estrógenos sí son más característicos para una mujer. En efecto, los estrógenos son las hormonas que le dan las características femeninas a una mujer, por decirlo así. Por ejemplo, durante la pubertad, entre los 10 y 15 años, empiezan unos cambios, se llaman características sexuales secundarias. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, el crecimiento de las mamas, quizás el tipo de piel que tienen las mujeres es diferente al de los hombres, ensanchamiento de caderas, empiezan todas esas características que van a diferenciar o van a identificar a una mujer como mujer, y eso es gracias a los estrógenos. Si no se da ese proceso de aromatización, es decir, que se empiezan a producir andrógenos y derivados de los andrógenos de la testosterona, y no se producen estrógenos, entonces vienen algunos trastornos hormonales. Entonces a eso lo que llaman masculinización de la mujer.
Entonces aparece vello facial, el acné, son cositas así, pero claro está, eso es un tema que ya lo maneja un endocrinólogo o un ginecólogo, donde empieza a hacer un ajuste en la producción de estas hormonas para reducir la producción y entonces poder normalizar, por decirlo así, la producción de estas hormonas. La FSH, la que vemos aquí entonces, actúa sobre las células de la granulosa. El nombre lo dice folículo estimulante, empieza a producir muchas células de este tipo. Pero también fíjense que hay unas flechitas que dicen inhibinas y activinas. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se va produciendo cada una de estas sustancias, de estas hormonas, también actúan a nivel de la hipófisis anterior y van diciendo, venga, necesito que no me produzcas más LH ni FSH, ¿sí? Porque ya tengo muchos estrógenos, ¿verdad? Entonces empieza la reducción. De allí que aparezca una retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Esto lo hace a través, porque todas estas hormonas entran en la sangre. Entonces empiezan allá en la torre de control decir, no necesito que me produzca más. O por el contrario, dependiendo en la fase en que se encuentre el ciclo menstrual de la mujer, el ciclo ovárico o endometrial, van a decir, necesito que me produzcan más o necesito que me produzcan menos. Los estrógenos también de igual manera van a entrar al aparato reproductor. ¿Qué van a hacer en el aparato reproductor? Todas esas características empiezan a estimular los ovarios para que se produzca el óvulo. También entran en la sangre y suben acá al sistema nervioso central, ¿verdad? Y van a decir, bueno, tengo los niveles de estrógenos muy bien, no necesito que me produzcas más LH, FSH, por lo menos baja la fábrica, ¿no? Para mantener los niveles normales de las hormonas. Les recuerdo que cuando existen unas fallas en este sistema, entonces es necesario quizás la consulta en un endocrinólogo para que haga los ajustes respectivos. Por eso vemos que el sistema endocrino, el sistema de la mujer es mucho más complejo de los hombres, es un sistema cíclico. El de los hombres es único, producimos espermatozoides y listo. En cambio, en las mujeres, este proceso se va dando mes a mes, mes a mes, mes a mes. Por lo tanto, quizás esto responda a algunas preguntas de por qué muchas mujeres cambian del estado de ánimo de un momento a otro. Hoy amanecen un poco más, digamos, no tan sonrientes, ¿verdad? Y al día siguiente un poco mejor del estado de ánimo. Pero es precisamente por la complejidad que tiene su sistema reproductivo, su sistema endocrino en este caso. En esta ilustración vemos entonces un corte lateral de lo que es el ovario y que ya vamos a ver que empieza a estimularse, ¿verdad?, por los estrógenos. Desde los folículos primordiales, que son estos pequeñitos que están aquí, estos puntitos que están aquí, que le vamos a llamar folículos primordiales y primarios, va pasando a secundarios, a terciarios, dependiendo de qué, dependiendo de la maduración. ¿Y de quién está madurando ello? De la LH y la FSH. Entonces la LH empieza a producir estrógenos, ¿cierto? Todas esas hormonas empiezan a, digamos, a proliferar y a ser mucho más madura este huevito que estaba aquí como pequeñito. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta convertirlo en un folículo que se llama folículo de Graf. La ovulación ocurre cuando el folículo se rompe, entonces empieza a llenarse todo esto de líquido, ¿cierto? Empieza el día, más o menos el día 1 de la menstruación y otra vez hay una estimulación. Eh, Vemos entonces aquí que más o menos el día 14, para el día 14, se da la liberación del óvulo, que es esta aquí, ¿verdad? Pero este cuerpo que se llama cuerpo lúteo, luego de la liberación, entonces empieza a cumplir algunas funciones también endocrinas, empieza a producir progesterona. ¿Por qué es importante que produzca progesterona luego de la liberación del folículo en el día 14? Asumiendo que este óvulo se va a encontrar con un espermatozoide. Y recuerde que ya aquí el estrógeno no es tan importante, ¿verdad? Sí, folículo secundario, folículo terciario, ¿verdad? Folículo de Graf y se libera el día 14. Pero necesitamos que el endometrio esté preparado para recibir el huevo cigoto que se ha encontrado aquí con su espermatozoide. Y aquí es donde cumple un papel importante la progesterona. Como dijimos ahorita, se refiere a la progestación, ¿verdad? Progestación. Entonces, este cuerpo lúteo empieza a cumplir unas funciones importantes endocrinas. Sin embargo, cuando no se lleva a cabo
la fecundación, ya este cuerpo lúteo involuciona, se empieza a degradar y se produce una estructura ya que no sirve mucho, no tiene una tanta funcionalidad que se le llama cuerpo albicans. Cuerpo albicans porque ese sufijo de albicans o albicans es blanco, ¿sí? Es un blanco. Y el cuerpo lúteo es un poco más amarillento porque es muy rico en lípidos, colesterol, nutrientes, vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, si no se lleva a cabo la fecundación, esto se deteriora, involuciona y se produce un cuerpo albicans, que es un cuerpo blanco deteriorado. Y luego inicia nuevamente el ciclo a través de los folículos primordiales, folículos secundarios, folículos terciarios, folículo de Graf, y nuevamente mes a mes se está llevando a cabo entonces todo este ciclo. Por eso es que se habla de un ciclo. Esta ilustración entonces muestra lo que ocurre a nivel de ovario y a nivel de endometrio. Entonces, a nivel ovárico, se le llama ciclo ovárico, hablamos de una fase folicular. ¿Por qué fase folicular? Porque empieza de un folículo primario que requiere madurarse. ¿Quién no madura? LH y FSH con estrógenos, ¿verdad? Y un poquito de progesterona. Entonces, noten que se empieza a madurar. ¿Cuándo dura eso? Más o menos desde el momento en que finaliza la menstruación hasta el día 13 y 14. Cuando ya esto está maduro, para el día 14 se libera el óvulo. Día 14 corresponde a la ovulación. Entonces, este óvulo sale en busca del espermatozoide. ¿Listo? Entonces, luego aparece esta estructura que no se degrada del todo, que se llama el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo empieza a producir progesterona, pensando en que este óvulo se ha encontrado con sus espermatozoides, ya ha habido fecundación. Sin embargo, si el cuerpo lúteo nota que no hubo fecundación, entonces esto se degrada y produce el cuerpo albicans. Y esta fase, entonces, se le llama fase lútea. Pasa más o menos del día 14 hasta el día 28. ¿Qué ocurre a nivel de endometrio allá en el útero? Entonces, eso se le llama ciclo endometrial. Entonces ocurre la menstruación, más o menos unos 5 días, del día 0, día 1 hasta el día 5, ¿verdad? Cuando ya ha habido ese barrido, ¿verdad? De esos nutrientes, de esas paredes, vasos sanguíneos y todo eso, inicia nuevamente una fase proliferativa. Y noten que esa fase proliferativa está mediada principalmente, vemos un trazado amarillito aquí que es la LH. ¿Por qué? Porque allá en el cerebro, ¿sí? La GNRH ha dicho, bueno, no hubo fecundación, necesitamos otra vez en el ciclo preparar ese endometrio, ¿verdad? Para que se lleve a cabo una posible embarazo. Entonces la LH empieza a actuar, hace su pico más o menos hasta el día 13. A esto se le llama fase proliferativa y actúa algunas otras. Miren el estradiol, que es el trazado azulito, también cumple una función importante en la maduración, ¿cierto? En los nutrientes, brindando nutrientes de este folículo. Otras hormonas actúan también, pero no en gran medida. Entonces, para esta fase, noten que la LH y el estradiol son claves. Luego se da la ovulación en el día 14, esperando que se lleve la ovulación, esperando que se lleve a cabo la fecundación, y viene una fase secretora. Y en la fase secretora, ¿quién entra en acción? Entonces la progesterona. ¿Por qué entra en acción la progesterona? Asumiendo de que va a haber un embarazo y necesita favorecer, progestar en caso que se lleve a cabo una fecundación. Si no hay fecundación, entonces todos estos niveles van al suelo y nuevamente empieza una fase de menstruación a nivel de endometrio, y nuevamente entonces ese huevito se perdió por allá, ese óvulo, y empieza entonces a madurarse un óvulo más. Esto también responde a una pregunta importante, una cuestión importante de por qué las mujeres tienden a tener problemas de fertilidad más que los hombres. Es que las mujeres tienen, por decirlo así, un paquete de ovulitos de estas células que se va madurando mes a mes durante su vida reproductiva. En cambio, el hombre no es así. Los hombres, en el caso de los hombres, vamos produciendo de manera constante espermatozoides, no de manera cíclica y organizada, sino pues de manera así constante. Entonces, mujeres tienen como que ese paquete que deben gastarse durante su etapa reproductiva mes a mes. Esto, gráfica, esta lámina, entonces también muestra lo que ocurre a nivel endometrial. Entonces, miren la menstruación aquí, ¿verdad? Viene la fase, digamos, este deterioro aquí, que queda como quien dice el terreno apto para una nueva preparación de ese endometrio,
Y me dice que en la fase proliferativa, como su nombre lo dice, empieza a engrosarse, aparecen vasos sanguíneos, está todo listo para una fase secretora, preparado entonces, preparando ese terreno para que se implante el huevo cigoto. Luego, aproximadamente 14 días, si no se llega a dar la fecundación nuevamente, viene entonces la fase menstrual. Aquí esta línea muestra algunos cambios de temperatura corporal que ocurren durante la ovulación. En efecto, anteriormente se utilizaba esto como medida o método anticonceptivo, el cambio de temperatura. Lógicamente no es un método 100% efectivo, lo cual no es recomendable. Hoy en día pues contamos con otro tipo de métodos mucho más efectivos. Aquí en esta lámina entonces mostramos cómo se ve luego de salir el huevito cigoto y se va a encontrar allá con su media naranja, ¿verdad? Durante la fase menstrual. Entonces ya se pierde la capacidad funcional en la menstruación, pero si se llega a dar fecundación, la fase verde, se encuentra aquí con el espermatozoide. Posteriormente, un dato clave es que justo en el tercio externo de la trompa de falopio en donde se da la fecundación. Entonces, aquí ya se empiezan a compartir información genética importante. Mujeres aportan 23 cromosomas, hombres aportan 23 cromosomas. ¿Dónde están esos cromosomas? Esa información genética está en cada óvulo, 23 de parte de la mujer, y en la cabecita del espermatozoide hay 23 cromosomas. Por eso hombre y mujer se fusionan, esto aquí, se unen y forman 46 cromosomas y empieza la multiplicación celular. ¿De acuerdo? Y al cabo de unas horas, ese huevito cigoto ya fecundado empieza a viajar a través de la trompa de falopio, ¿verdad? A través de los cilios y de esas fibras musculares. Y a medida que va viajando, empiezan esas células a multiplicarse. De 2, 4, 8, 16, 32, 24. Y llega un punto entonces que se le llama mórula, tal como aparece aquí. Se llama mórula porque el nombre decía como un gajo de moras, ¿sí? Posteriormente, esas células de manera maravillosa empiezan a dividirse. Unas se acumulan en la parte interna que va a definir todas las estructuras fetales, todos los sistemas. Y otro grupo que se va a agrupar en la parte externa que va a hacer o va a guardar, se va a encargar más bien de las estructuras externas como placenta, membranas, líquido amniótico, etc. A partir de este momento, entre el día 7 y el día 9 se implanta ese huevo cigoto, ¿verdad? Y empieza entonces ya a darse toda la formación de las estructuras fetales los anexos que van a ayudar a la formación del feto. Eh, Luego de implantado, una vez implantado el embrión, organiza un disco, se llama disco bilaminar porque son dos capas, que es el epiblasto y el hipoblasto. Este paso es clave porque prepara la etapa siguiente. A esa etapa se le llama gastrulación. Gastrulación. En la gastrulación se originan tres capas embrionarias. Entonces, de dos pasamos a tres, ¿verdad? Y acá vamos a ver que se originan tres capas embrionarias. En la gastrulación lleva la formación del ectodermo, del mesodermo y el endodermo, que luego serán la base de los órganos y las estructuras fetales. Es como pasar de una estructura simple, de un plano, a una estructura tridimensional del cuerpo. Desde una mirada didáctica, aquí comienza la gran transición de crecer en número de células a organizarse para formar todos los sistemas. Aquí nuevamente mostramos entonces la transición, ¿verdad? De la bilaminar a la trilaminar. Eh, en el mesodermo, por ejemplo, permite que surjan estructuras de sostén y organización. Se detecta la notocorda, una estructura que guía y organiza el eje del embrión y desencadena señales para la formación del sistema nervioso central. A propósito de esto, por eso es importante que durante la consulta del control o preconcepcional, es importante que la mujer, si va a planear un embarazo, empiece el consumo de ácido fólico, unos nutrientes importantes para que no se presente porque algún tipo de malformación a nivel del sistema nervioso del feto, porque es una de las estructuras que primero se forma, el sistema nervioso central. Por eso el lado derecho se muestra, por ejemplo, un tubo neural, ¿sí? Es una de las primeras expresiones visibles de la organogénesis. Es clave que
durante el desarrollo embrionario depende de señales y capas, y cada capa contribuye a tipos específicos de tejido. ¿Sí? En este caso, la notocorda actúa como una especie de organizador central temprano. A modo general, entonces, cada capa germinal se asocia con sistemas predeterminados. Por ejemplo, el ectodermo va a formar sistema nervioso central, ¿verdad? Todo el sistema nervioso y la piel, que es la que conecta, sí, todos los nervios, el ambiente, lo externo con lo interno, ¿verdad? Los estímulos. El mesodermo va a desarrollar músculos, esqueletos, los riñones y gran parte del aparato reproductor. En el endodermo vamos o se va a encargar de diseñar y estructurar revestimientos internos, órganos como el sistema digestivo, glándulas, ¿verdad? Entonces es importante en este punto distinguir eh, cómo, cómo cada una de estas tiende a hacer una comunicación y cobertura, ¿verdad? A soporte y movimiento, por ejemplo, el caso del mesodermo, el endodermo, el revestimiento interno y una función glandular. Eh, este entonces muestra grandes rasgos, nuevamente repasando que esto se da más o menos al quinto día, ¿verdad? Que es en el primer trimestre que se da todo este proceso. Por eso, durante la consulta, cuando ustedes estén valorando una gestante, es importante preguntarles el tipo de alimentación, si está consumiendo algún tipo de micronutrientes, si también está estado expuesta a algunos agentes que pueden causarle lesión en la formación del bebé, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, etcétera. Entonces, la educación es clave durante este proceso. Entonces, noten lo fundamental, ¿verdad? Lo que se decide al inicio de estas capas, ¿verdad? Eh, Manifiesta de forma qué es lo que va a suceder después. Y esto ayuda a entender por qué el desarrollo temprano de la anatomía y todas estas estructuras están íntimamente conectados. Bueno, de seguro pueden haber algunas cuestiones. Voy a adjuntar también de esta presentación un PDF, el cual pueden leer y con mucho gusto también aclararles cualquier inquietud que genere respecto a este tema tan importante. Muchas gracias, un afectuoso saludo. Pues espero que se encuentren muy bien.